Hay que salir de acá. Minimizaremos esto. Un segundito. Si me permite, voy a volver a abrirla. Un segundito, Sí, por no hay favor. problema. Sí, doctora. Ok. Vamos a abrirla mejor la pantalla completa de la otra. Un segundito. A ver. A ver. Sí, Jaime, dime. Doctor, simplemente era para decirle que por favor no se olvide de grabar la clase. Fuera tan Ya está amable. grabando, Jaime. Ya está grabando. Ahora. Gracias. Me dijiste que salió la segunda parte también, ¿no? Lo de EKG. Sí, al parecer se demoró un poco a subir ahí Ah, al ya. aula virtual. Excelente, excelente. Ya, Gracias, doctor. ya, Jaime. No sé, no me está saliendo el poder compartir aún, doctora. Sí, sí, puede hacerlo, doctora. Sí, pero no está entrando. A ver, si le da el clic al botoncito ese que le digo. Aquí Ya, está. ya está ya. Sí, pero ahora para ingresar con la parte de No, de la no. clase es lo que quiero. ¿Ha bajado usted ya la PPT? ¿La tiene ya en...? Sí, sí, la tengo ahí en Ya, la déjale pantalla. clic al cuadradito, como ya he puesto ya, déjale clic, ahí está. Ahí está, excelente. ¿Se ve? Sí, 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 ¿Ahora sí? excelente. Sí, Exacto, está perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Buenas tardes con todos. De verdad que esto es todo un reto para mí. Voy a ser la primera en empezar con este sistema. Ojalá que eh, podamos comunicarnos de la mejor manera posible. Entiendo que la situación nos obliga a esto, pero bueno, tenemos que seguir. La vida continúa igual, así que el tema que me toca hoy día es examen cardiovascular. Creo, no sé si nos conocemos con algunos, pero soy la doctora Judy Roldán, cardióloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Bueno, cuando siempre empezamos con el tema de cardiología, casi siempre vemos esas caritas en quienes empiezan a estudiar. Uy, cardiología, los soplos y otras cosas más que se nos complican. Probablemente no es tan difícil como aparenta, ¿no? En realidad, vamos a hacer en esta clase una aproximación de lo que es la semiología, de lo que es el abordaje hacia el inicio de la investigación de un paciente, y empezamos como se empieza casi en todas las otras especialidades. Es necesario hacer una muy buena historia clínica, un buen examen físico y obviamente después ya vienen los exámenes auxiliares. En esta clase lo que vamos a hacer básicamente es un poquito de cómo es que podemos tomar la data de la historia clínica, que es sumamente importante en este capítulo, y el examen físico es una especie de recuerdo a todos ustedes del capítulo anterior que han hecho en el curso anterior de semiología, y algunos tips tal vez que les sirva principalmente para abordar ahora a un paciente con problemas cardiológicos. En cuanto a la historia clínica, obviamente tenemos que empezar principalmente por el motivo de consulta. Lo primero que preguntamos al paciente es qué es aquello que lo trae a la consulta. Y es importante también diferenciar dónde estoy concretamente. ¿Estoy en emergencia? ¿Estoy en un área crítica probablemente? ¿O estoy en consultorio o en hospitalización? ¿No? De acuerdo a eso voy a poder tener tiempo de preguntar con mucha tranquilidad en el caso de que el paciente esté estable, estemos en una situación ambulatoria o en hospitalización, o voy a tener que tomar datos muy rápidos para resolver, porque como comprenderán, muchas patologías cardiovasculares son verdaderas emergencias. Y entonces tenemos que preguntar siempre cuál es el motivo de la consulta. De acuerdo a eso, vamos a ver qué sintomatología nos trae y tenemos que preguntar un poco sobre la enfermedad actual. ¿Desde cuándo se siente así? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué factores podrían haber desencadenado el problema? Dentro de ello hay que preguntar obviamente los antecedentes de la enfermedad actual, ¿no? ¿Desde cuándo tiene esto? ¿Ya tiene diagnóstico probablemente? ¿Toma alguna medicación para esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Y antecedentes patológicos en general. ¿Qué otras patologías trae de fondo, aparte del diagnóstico que pudiera tener o no? O de repente son pacientes que nunca han tenido ninguna evaluación previa
y eso no nos ayuda necesariamente, pero igual hay que hacer toda la consulta respectiva, toda la información que podamos lograr. En la situación de emergencia no es mucho tiempo el que tenemos, ¿no? Pero si estamos, como les digo, en un paciente estable o en hospitalización ya tranquilo y estacionario, entonces sí podemos darnos el lujo de hacer muchísimas preguntas. Es también importante evaluar los antecedentes familiares. Recuerden que hay muchas patologías cardíacas que tienen, predisposición de acuerdo a las características de esas mismas patologías en familiares anteriormente, ¿no? Vamos a seguir. ¿Qué síntomas usualmente nos van a comentar aquel paciente que tiene problema cardiológico? Uno de los más frecuentes es el dolor torácico. Vamos a hablar luego de un ratito cuáles son las características y qué diagnósticos podríamos pensar en relación al dolor torácico. Disnea es otra cosa común de consulta en cardiología, y dentro de ello las diferentes gamas o matices de la disnea, ortopnea de repente, disnea paroxística nocturna, etcétera, que se supone que ya conocemos y tenemos que preguntar al paciente. Fatiga, edemas, síntomas de bajo gasto, sudoración profusa, palidez, etcétera, etcétera. Anorexia de repente, náuseas, sensación de llenura precoz, cierto dolor, hipocondrio derecho, ¿no? Eso ya nos empieza a llevar a sospechar qué patología o qué problemas puede estar teniendo el paciente. Si el paciente alguna vez ha tenido antecedentes de síncope, ¿no? Y si recuerdan, síncope se define como la pérdida de conocimiento súbito y posteriormente hay una recuperación total, ¿no? Hay lipotimia, hay síncope, el paciente presenta palpitaciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces también el paciente que viene con cardiológica y ahora más que antes viene solamente para un chequeo. Ahora las empresas están tendiendo a hacer chequeos previos para poderles dar un diferente labor en relación a alguna labor que puedan hacer. Entonces viene el paciente asintomático, totalmente asintomático, y a veces en el examen clínico o en los exámenes auxiliares encontramos problemas. Entonces esto es más o menos, a grosso modo, los síntomas con los cuales puede venir el paciente a consulta o a emergencia, ¿no? Es muy importante ser muy prolijos con obtener la mayor cantidad de datos en relación a estos síntomas. A veces solamente conversando con el paciente, a veces inclusive sin haberlo tocado ya podemos tener una idea de qué patología nos está trayendo el paciente. En cuanto al dolor torácico, por ejemplo, tiene que tener ya, el paciente nos dice, me duele el pecho. Y entonces en mi cabecita empiezan a dar vueltas todas las probables de dolor de pecho. Dentro de ellas hay causas, obviamente, de etiología cardiovascular y hay otras causas de etiología no vascular. Entonces detallemos ahora primero las causas de etiología cardiovascular, perdón. A la cabeza están todas las enfermedades isquémicas coronarias y todas sus ramas, ¿no? Infarto de miocardio, angina inestable, ya no lo he puesto acá, pero también la angina estable es parte del diagnóstico, la angina de Prinzmetal. Si se acuerdan algunos cuál es la angina de Prinzmetal, a ver si en algún momento lo podemos comentar. Disección aórtica también es una causa frecuente o relativamente frecuente de dolor torácico. Pericarditis, que ya no lo vemos mucho, cada vez tenemos menos pericarditis. Prolapso de válvula mitral es una causa también de dolor torácico, atípico usualmente. Ruptura de cuerdas tendíneas, ruptura del seno de Valsalva, entre otras, ¿no? Y también hay otras causas que son de etiología no cardiovascular, causas esofágicas, gastrointestinales, pulmonares, pleurales, de la pared torácica, causas psicógenas inclusive, que pueden simular inclusive alguna de las otras que están listadas en el lado izquierdo. Vamos a recordar de repente cuál es la característica del dolor isquémico coronario. Es un dolor usualmente retroesternal, es un dolor usualmente opresivo, es un dolor usualmente que cuando el paciente les dice me duele el pecho suele ponerse la mano, como están viendo en este momento en la diapositiva, casi con la mano delante de todo el pecho, y es el signo de Levin. Cuando el paciente les diga me duele el pecho y ustedes vean la mano puesta más o menos como el gráfico que estamos observando, paren las orejas. Puede tranquilamente ser un paciente que está quejando y que está sintiendo angina de pecho o angina por enfermedad isquémica coronaria. Eso es lo usual, lo característico. Sin embargo, hay equivalentes anginosos, ¿no? A veces hay simplemente disconfort torácico relacionado a frío o algunas otras
causas que pueden provocar el dolor anginoso. También es importante resaltar ahora que el dolor anginoso cardíaco generalmente obedece a un desfase, digamos así, entre el aporte de oxígeno y las necesidades que demanda el corazón, sobre todo, por ejemplo, frente a un esfuerzo físico, frente al estrés, frente al haber pasado de un lugar, a un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, pueden provocar este dolor anginoso. Tiene que haber alguna causa que determine que hay un déficit de aporte de oxígeno al miocardio, y esa es la causa por la cual se produce el dolor de pecho denominado angina. Otras causas de dolor torácico, habíamos dicho hace un ratito, las causas esofágicas, como por ejemplo el espasmo esofágico, reflujo, etcétera, etcétera, que también pueden simular porque suelen ubicarse también más o menos en el pecho, ¿no? Causas gastrointestinales, gastritis, úlcera péptica, úlcera duodenal, hernia hiatal, etcétera, etcétera. Pulmonares también, tromboembolia pulmonar, neumotórax, neumonía, pleurales, pleuritis, por ejemplo. En la pared torácica muchas veces vienen los pacientes con dolor muy asustados y a veces son solamente contracciones musculares, condritis, intercostales, etcétera, etcétera, ¿no? Que no necesariamente reflejan una patología muy grave, pero que sí suele ser frecuente y suele asustar mucho a los pacientes. Y causas psicógenas, ¿no? Las crisis de pánico también pueden producir mucho dolor y en esos casos es bien difícil, a pesar de que se toman pruebas, etcétera, es bien difícil convencer al paciente que no tiene ninguna enfermedad de riesgo. Quería regresar un poquito a la diapositiva anterior. Aparte de las características en relación a lo que es que tiene que haber algo que desencadene el dolor torácico, es muy importante que ustedes pregunten al paciente desde cuándo lo tiene, cuándo apareció por primera vez el dolor, a qué estímulo responde. Por ejemplo, si camina, qué sé yo, una cuadra, 2 cuadras, después de qué momento, en qué momento empieza el dolor y cuánto tiempo dura. De acuerdo a eso vamos a poder definir si estamos a un paciente que tiene angina estable, angina inestable, o el paciente está haciendo un infarto agudo de miocardio. Si es una angina estable, voy a aprovechar un poquito también para comentarles, una angina estable con un dolor casi, obviamente de etiología isquémica, pero es un dolor generalmente de una característica constante, ¿no? Entonces el paciente les puede contar y decir, doctora, camino 3 cuadras, me empieza a doler el pecho, me siento y me pasa. ¿Y cuánto lo tiene así, señor? Lo tengo 1 mes, 2 meses, probablemente 3 meses. Cada vez que camino esa distancia, yo ya sé que me va a venir dolor de pecho. Entonces, eso enmarca en lo que sería el diagnóstico de una angina inestable. ¿Cuándo empieza a ser angina inestable? Cuando esas características estables empiezan a cambiar. Por ejemplo, cuando el paciente les dice, hasta hace 1 mes yo caminaba 5 cuadras y me dolía un poquito el pecho. Desde hace 2 semanas camino 2 cuadras y me duele más. Es decir, si ha variado la frecuencia, si ha variado el tiempo de duración y hay alguna variación con relación a la estabilidad supuestamente de la angina, eso ya encaja en lo que es angina inestable, o sobre todo si el tiempo de aparición es menos de 1 mes, también encaja dentro de lo que es angina inestable. Y el infarto ya se caracteriza por un dolor anginoso que usualmente tiene 30 minutos de duración. Entonces, eso ya más o menos, miren, solo conversando con el paciente ya podríamos empezar a hacer una discriminación de lo que probablemente nos trae el paciente. Aquí en este gráfico les quiero enseñar la clasificación de la disnea. Habíamos dicho que otro de los síntomas por los cuales viene el paciente es disnea, es una causa común de consulta en cardiología. Y disnea es la dificultad respiratoria, es la falta de aire que nos cuenta el paciente frente a un determinado esfuerzo. Entonces, si el paciente me dice, doctor, me canso, me agito, me falta el aire cuando camino, es importante preguntar sobre todo qué actividades provocan esa sintomatología, ¿no? Si usted puede correr, por ejemplo, le permite caminar, subir escaleras, hacer sus tareas habituales, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso vamos a poder clasificar y poder mencionar si el paciente tiene disnea a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos o a pequeños esfuerzos, y en los casos extremos, si el paciente tiene disnea al reposo, por ejemplo, en los casos ya bastante probablemente complicados o descompensados.
De acuerdo a lo que hemos conversado en la diapositiva previa, hay una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca muy antigua de la New York Heart Association, y de acuerdo a lo que encontremos y el acuerdo nos cuente el paciente, vamos a poder clasificar en clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, ¿no? En la clase 1 no existe limitación física, el paciente prácticamente está normal, no tiene mayor sintomatología, puede hacer sus cosas de la manera habitual, normal. En la clase 2, el paciente ya nos va a contar que tiene una limitación leve a realizar sus actividades habituales, ¿no? Y hay un poco de síntomas, pero que en general descansa y puede ceder fácilmente, no le causa demasiada limitación. Esa es clase 2. Clase 3 es cuando el paciente ya al hacer sus cosas habituales siente bastante limitación, ¿no? Tiene que hacer algo, no sé qué sé yo, barrer, subir escaleras, bajar, qué sé yo, y eso le provoca ya una limitación importante. Esa es una clasificación funcional clase 3. Entonces no le permite ya hacer sus tareas habituales, ya le limita hacer su actividad rutinaria. Pero si el paciente se sienta, o descansa, puede estar tranquilo, o sea, todavía no hay alteración al reposo. Hasta ahí estamos en clase funcional 3. Y la clase funcional 4 ya es cuando hay una imposibilidad de realizar sus tareas de la manera habitual y probablemente ya está teniendo inclusive síntomas al reposo. Es un paciente bastante descompensado. Y más o menos con este tipo de clasificación también les he querido traer ahora la clasificación de la angina estable. Recuerden que hemos dicho que angina estable tiene que tener una característica determinada que no varíe en tiempo, que no varíe en intensidad de dolor, etcétera, etcétera. Y las he traído la de la Sociedad de Cardiología canadiense, y le clasifican la angina estable de la siguiente manera, casi bastante parecido a los cuadros anteriores, en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Cómo es la clase 1? Es cuando la actividad física no le produce mayor molestia. Está tranquilo, no hay mayor alteración. Clase 2 es cuando ya empieza a tener dolor anginoso frente a actividades habituales, ¿no? Ya hay cierta molestia cada vez que el paciente hace una actividad habitual. La clase 3 es cuando ya nota que las actividades habituales le producen marcada limitación, probablemente un dolor más intenso y a menos actividad en general. Tan simple como les ponía en el ejemplo acá, como cepillarse los dientes o vestirse, y ya le produce angor al paciente. Y la clase 4 es cuando ya no puede hacer ninguna actividad y cuando probablemente inclusive al reposo puede presentar las características de dolor anginoso. Ok, más o menos hasta aquí para tener claro qué es lo que debo de preguntar, cómo es que debo investigar y abordar al paciente. Recordar también en el aspecto de enfermedad isquémica coronaria que si estoy en emergencia y estoy frente a un paciente que viene con un dolor anginoso típico y yo estoy sospechando la posibilidad de un infarto agudo de miocardio o de una angina inestable, es importante precisar el momento de máximo dolor. Lo usual, lo común, lo más frecuente es que los pacientes tengo un dolor de pecho que lo tengo desde hace 3 días, me molesta, viene, aparece y luego se va, pero ya tengo 3 días con este dolor. Y hoy día sí tengo un dolor que se me ha prendido desde más o menos 3 horas. ¿Cuál sería el tiempo de enfermedad de ese paciente? Estando en emergencia, diríamos 3 días. Si yo estoy sospechando una enfermedad coronaria, las horas cuentan. Los minutos cuentan. Entonces, para yo describir un síndrome coronario agudo, no voy a decir que ese paciente tiene 3 días de enfermedad del síndrome coronario agudo. Tengo que preguntarle si ese paciente ha tenido un dolor muy intenso y precisar en qué momento ha sido el momento de mayor dolor. Ese momento es la hora 0. Y a partir de ahí empiezo a contar qué tiempo ha pasado, ¿no? Entonces, de repente estoy descubriendo que ese paciente estaba hace 3 días con dolor que iba y venía, y es que hace más o menos 2 horas empezó un dolor leve que fue incrementándose, y 1 hora aproximadamente el dolor es muy intenso. Ese momento es la hora 0, y a partir de ahí yo cuento que ese paciente está con un síndrome coronario agudo, probablemente con un dolor anginoso típico de 1 hora de evolución. Si hay dudas, después, o si hay preguntas, después las vamos a comentar, ¿ok? Hecho la anamnesis, entonces vamos a irnos un poquito a recordar todo lo que es el examen físico en el aparato cardiovascular.
Y el examen físico, al igual que en todas las otras especialidades, empezamos con inspección, palpación, percusión y auscultación. En el momento de la inspección, no solamente es el área precordial. Tengo que hacer una inspección general. Tengo que, si es posible, evaluar al paciente con la menor cantidad de ropa posible para evaluar todo el paciente. Entonces hago una inspección general, una endoscopía, y veo desde la actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y una inspección, muy prolija del área precordial. Luego de la inspección vendrá la palpación y posteriormente la percusión y la auscultación. Aunque les voy comentando que la percusión sinceramente no la utilizamos mucho. Es útil, sí, definitivamente, pero les soy sincera, en el día a día del cardiólogo ya no es una metodología que lo usemos con mucha frecuencia. Empecemos nuevamente entonces con la inspección general. Tengo que evaluar al paciente, la postura, cómo está la facies, su hábito constitucional, ustedes saben que es importantísimo, es pícnico o no, etcétera, etcétera. La coloración de la piel, de repente está frío, de repente está pálido o de repente está cianótico, cómo están esas mucosas. Tengo que ver la presencia o no de edemas. Si es un paciente que ha estado deambulando, probablemente tengo que buscar los edemas a nivel de los miembros inferiores. Pero si es un paciente que ya está postrado, que hasta algunos días echado en cama, qué sé yo, no solamente me fijo los miembros inferiores, tengo que buscar las zonas de declive, porque muchas veces el edema se ubica en las zonas de declive, en la región de las nalgas, en la región de la espalda, etcétera, etcétera. Hay que evaluar si se le ve con dificultad respiratoria. Nunca se olviden de evaluar también el cuello. Hay que ver cómo está el pulso. De repente hay pulsos saltones, cómo está el pulso venoso, etcétera, etcétera. Podríamos precisar también de repente presencia de danza arterial. Entonces es muy importante empezar con una inspección general, que no se nos pasen detalles. Este es un paciente que ya habrán visto muchas veces esta diapositiva, pero no dejo de presentarla porque es una actitud, es una diapositiva, es una imagen muy clara de un paciente con una severa dificultad respiratoria. Es un paciente que probablemente ya no tolera el decúbito, tiene una fase de angustia y que para estar tranquilo tiene que estar sentado. Eso nos habla de un paciente bastante comprometido, probablemente de una insuficiencia cardíaca bastante avanzada, probablemente de una disnea al reposo, si es que podemos describir aquí. Se muestra una placa radiográfica al fondo con un corazón bastante grande, lo cual nos haría entender claramente la posición del paciente. La posición del paciente, la actitud del paciente nos va a decir mucho. Si lo ven así, este paciente, ¿qué me refleja? Que tiene severa dificultad respiratoria y probablemente un compromiso importante, tal vez de un edema agudo del pulmón o una congestión pulmonar importante. Veo a esta otra paciente y de fondo veo ya la radiografía que me dice algo también. No la veo muy angustiada, su facies no deja mucha angustia, pero sí veo muchísimo edema y mucha nasarca. Y vemos que inclusive hasta la parte del abdomen se ve toda ella edematizada, ¿no? ¿Esta paciente podrá también tener un problema cardiológico? Sí, probablemente. No tiene muchísima disnea, solamente mayormente edemas. ¿Qué me lleva a sospechar eso? Esta paciente está haciendo probablemente falla derecha predominante, o sea, está haciendo más un problema de insuficiencia cardíaca derecha. Y si ven la placa radiográfica al costadito, van a poder apreciar que, no sé si se ve el puntero, van a poder apreciar, miren, tremenda aurícula derecha, un corazón en realidad que probablemente tenga las 4 cavidades crecidas, aquí algo se ve levantada la punta, pero principalmente una tremenda aurícula derecha que refleja que probablemente hay una severa patología en cámaras derechas del corazón. Muchas veces hay disnea y hay edemas, entonces muchas veces no solamente es insuficiencia izquierda, insuficiencia derecha, sino suelen ser generalmente mixtas también. Pacientitos últimamente como que no se ven mucho, pero aún no dejamos de verlos en los hospitales, que son los pacientes caquécticos, ¿no? Aquellos pacientes que han evolucionado durante mucho tiempo con patologías severas y que terminan así, caquécticos, ¿no? Lo cual nos refleja probablemente ya un paciente con una insuficiencia cardíaca terminal. Si evaluamos piel, si evaluamos mucosas, veamos uñas también, esta es la característica cianosis, si ven ustedes cianosis perioral marcada, debe ser un niñito con un compromiso importante. Miren aquí cianosis con los famosos
famosos dedos en palillos de tambor muy característicos, ¿no? Muy característicos que todavía los vemos con bastante frecuencia en nuestros pacientes en los hospitales. La presencia de edemas, hay que buscar si deja o no deja fovea. Nunca olvidarse de evaluar el cuello. Recuerden que para evaluar la ingestión yugular el paciente tiene que estar recostado en un ángulo máximo de 45 grados del cuello para poder evaluar adecuadamente la presencia o no de ingurgitación yugular. Listo, lo hemos visto de manera somera, de manera general, mejor dicho, al paciente, y luego vamos a hacer una inspección específica del área precordial. ¿Cuál es mi intención al descubrir el pecho, al evaluar bien el tórax? Tengo que buscar la presencia de impulsos, presencia de deformaciones o abombamientos. Miren, en el caso de este abombamiento, un niñito que probablemente tiene una patología compleja e importante, es más frecuente los abombamientos en niños, en pediátricos, porque el tórax es bastante flexible, aunque también no dejamos de ver todavía en algunos adultos que cargan enfermedades de larga edad. Las deformaciones, el tórax en quilla, que también es importante evaluar un paciente que tiene un tórax en quilla, no necesariamente se asocia a apatías congénitas, pero sí puede presentar o producir alguna dificultad a nivel del corazón, sobre todo cuando comprimen mucho el ventrículo derecho. Tengo que buscar la presencia de impulsos en alguna zona o no. Y luego de la inspección, entonces me voy a la palpación. Hasta aquí podría tener algunas ideas. Ya podría empezar a hacer alguna presunción diagnóstica de acuerdo a lo que me haya contado el paciente, de acuerdo a lo que haya estado viendo, y entonces procedo a la palpación. Para la palpación puedo tenerlo al paciente sentado, puedo tenerlo al paciente recostado en posición supina, y en algún momento puedo también examinarlo con la posición de pachón, que nos facilita mucho poder encontrar presencia de soplos que a veces sentado o echado no lo podemos identificar bien. Puedo hacerlo inclusive con las tres posiciones, no hay ningún problema, podemos evaluar al paciente. Empezamos, aparte de la inspección, a evaluar los impulsos ventriculares. Y esta es la forma en cómo evalúa el impulso ventricular izquierdo. Si ustedes recuerdan, la posición habitual del impulso ventricular izquierdo es a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular, y busco el impulso ventricular izquierdo con los dedos, con el pulpejo de los dedos, tratando de ubicar el lugar donde se perciba mejor el impulso ventricular izquierdo. Si está en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavícula, en su posición habitual, pero muchas veces no los vamos a encontrar ahí, podemos encontrarlos desplazados hacia la izquierda o inclusive desplazados hacia abajo, lo cual me estaría denotando que ya es un impulso ventricular izquierdo desplazado, sugiriendo probablemente el crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cómo busco el ventrículo derecho? Pongo la mitad de la palma posterior de la mano a nivel más o menos del tórax, y si yo percibo un toquecito que se percibe claramente si es que el ventrículo derecho está crecido, si yo percibo un toquecito en la palma de la mano, definitivamente es un impulso ventricular derecho positivo y eso sugiere presencia de cámaras derechas crecidas. Si todos se tocasen el pecho como hacíamos en clase en esa posición, probablemente ninguno de ustedes, o tal vez ninguno, la mayoría, no sientan absolutamente nada al ponerse la mano al pecho. Si alguno de ustedes sintiese un pequeño toquecito, entonces tendríamos que evaluarlos por cardiología, porque probablemente tienen el ventrículo derecho importante, crecido o sobrecargado. Tenemos que evaluar los pulsos. Nunca se olviden de valorar los pulsos en todas las áreas. Entonces, en la historia clínica describiremos los pulsos de la siguiente manera, ¿no? Hay que palpar los pulsos en todas las áreas, como les decía, y pondremos un 0 si es que no se palpan, una cruz si están disminuidos, 2 cruces si están normal, 3 cruces si está aumentado, o 4 cruces si están realmente muy aumentados. Listo. Vamos a dejar un poquito de lado, como dijimos, la percusión. La percusión nos ayuda un poquito para delimitar la silueta cardíaca, pero les confieso, no es algo que como les decía hace rato, no es algo que lo hagamos con muchísima frecuencia. Para los exámenes auxiliares a veces es lo que nos gusta hacer más que la evaluación semiológica exquisita, pero la auscultación sí es fundamental. Es absolutamente fundamental. Y acá tenemos que recordar cuáles son las áreas de auscultación. Entonces vamos a auscultar
Cualquiera de los focos, la verdad, ustedes podrían empezar de esta forma, de la aorta hacia el otro lado o viceversa, lo importante es que no se les olvide de auscultar ningún foco de auscultación. Así tenemos el foco aórtico, usualmente a nivel del segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha, el foco pulmonar al otro lado en la línea parasternal izquierda, el foco tricuspidio por aquí, el foco mitral. No olvidarse del accesorio aórtico que está ubicado generalmente entre el pulmonar y el foco tricuspidio, que es un área donde también se percibe bastante bien patologías o ruidos que deriven de patologías a nivel de la aorta. Auscultamos todas las áreas y también puedo auscultar en la parte posterior del paciente porque a veces algunos soplos, sobre todo, pueden ser, se pueden sentir hacia la espalda o también hacia el cuello. También es importante auscultar las carótidas, por ejemplo, el cuello en general. ¿Qué me interesa para recordar un poquito de cómo son los soplos, los ruidos cardíacos? Tenemos que recordar de mejor manera lo que es el ciclo cardíaco. Si ustedes se acuerdan plenamente de lo que ocurre en el ciclo cardíaco, les va a ser bastante fácil discriminar si los ruidos cardíacos, el primero o el segundo está elevado, tenemos un tercer o cuarto ruido, o tenemos presencia de soplos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el ciclo cardíaco. Esta imagen es la diástole final, ¿no? O sea, están aperturadas las válvulas tricuspidia, la válvula mitral, y la sangre está pasando de las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Entonces es fase de llenado de la fase diastólica de llenado, ¿no? Hay aumento de presión en ambas aurículas, vencen la presión a nivel de los ventrículos, se abren válvulas y empieza la fase de llenado. Primera fase de la porción diastólica del ciclo cardíaco. Luego, las aurículas se contraen, escurren literalmente su contenido y terminan de vaciar los ventrículos. De tal manera que es la segunda fase diastólica. Entonces, la primera fase diastólica en el ciclo cardíaco es llenado por cambio de presiones y la segunda fase de llenado diastólico es por contracción auricular. Luego viene una fase no muy larga, una fase un poco corta, que es de la contracción isovolumétrica. Llenados los ventrículos, se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, produciendo el primer ruido, y empiezan entonces a contraerse los ventrículos, en un momento en el cual las 4 válvulas están cerradas. No hay cambio de volumen. Esa fase se llama contracción isovolumétrica. Finalmente, los ventrículos aumentan tanto la presión que vencen la presión a nivel de los grandes vasos y van a inyectar su volumen correspondiendo a la fase de eyección o fase sistólica. Luego de lo cual se cierran las válvulas sigmoideas, la aorta y la pulmonar, y nuevamente el corazón empieza a relajarse, los ventrículos empiezan a relajarse para iniciar nuevamente el siguiente ciclo cardíaco. Y esta fase se llama relajación isovolumétrica, como recordarán. Entonces, diástole nuevamente, relajación, otra vez diástole temprana, diástole tardía y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es el ciclo cardíaco que me interesa que lo tengan bien claro y es un recuerdo, aunque podría en algunos casos ser tonto, me importa que sí lo graben bien, qué es lo que ocurre en cada fase concretamente. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para entender claramente los ruidos cardíacos. Así tenemos primero, segundo ruido, que son lo normal. El primer ruido ocurre por cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Qué válvulas? Mitral y tricúspide. El cierre de la válvula mitral y tricúspide produce el primer cardíaco. El segundo ruido cardíaco ocurre por cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Existe un tercer ruido y un cuarto ruido cardíaco. Generalmente suelen ser patológicos, aunque en algunos casos podrían ser normales, ¿no? El tercer ruido cardíaco, por ejemplo, ocurre por un llenado ventricular. ¿Cuándo es que ocurre el tercer ruido cardíaco? Cuando los ventrículos tienen algún problema de distensibilidad y el sonido que produce la sangre al ingresar produce un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco ocurre por una sístole auricular exagerada. Es decir, si el ventrículo tiene problemas y la sístole auricular es de alguna manera enérgica, a veces se produce un ruido cardíaco y eso correspondería al cuarto ruido cardíaco. Entonces,
tercer y cuarto ruido cardíaco suelen ser patológicos. Obviamente el primero y el segundo son los normales, pero en niños y en infantes pueden estar presentes estos ruidos también, sin necesidad de tener patología cardíaca alguna. Cuando está presente el tercer ruido, escuchamos primero, segundo, tercero, se denomina galope ventricular. ¿Cuál era el problema? Era una falta de distensibilidad adecuada a nivel de los ventrículos que producía el tercer ruido, entonces se denomina galope ventricular. Cuando ocurre primero, segundo, cuarto ruido, primero, segundo, cuarto ruido, o que se percibe más cerca, cuarto, primero, segundo, entonces se denomina el galope auricular. Si esto no se entiende, lo vamos a ver mejor en un gráfico, que me imagino que ahí sí lo van a precisar de mejor manera. ¿Existen otros ruidos? Sí, el chasquido de apertura y el clic de elección. ¿Qué es el chasquido de apertura? El chasquido de apertura es un sonido que se escucha por una vibración de las válvulas atrioventriculares. Generalmente ocurre cuando hay estenosis de estas válvulas, pero las comisuras, las válvulas en sí aún no están esclerosadas, no están duras, no están calcificadas y todavía hay flexibilidad de estos velos, entonces ocurre un chasquido de apertura, como cuando uno como cuando hace el sonido de aperturar una sombrilla, por ejemplo, ¿no? Está flexible, pero hay estenosis. Entonces, generalmente ocurre en esos casos. Y el clic de eyección es una vibración de las válvulas sigmoideas por fusión de las comisuras. De igual manera, ocurre cuando hay también estenosis de las válvulas sigmoideas y también al intentar abrirse, producen un sonido característico, pero eso ocurre, insisto, ambos ruidos ocurren cuando todavía hay velos flexibles. ¿Empieza a ponerse más claro el asunto? Todavía no. Ok, veamos entonces los soplos cardíacos, los famosos soplos cardíacos. ¿Por qué ocurren los soplos cardíacos? Ocurren o se auscultan o son el fenómeno auscultatorio de turbulencias que ocurren dentro del corazón. Cuando existe alguna patología que provoca alguna turbulencia de la sangre dentro del corazón, lo vamos a auscultar esa turbulencia como un soplo. Entonces, ¿quiénes van a producir las turbulencias? Problemas de estenosis, problemas de insuficiencias, problemas de shunts, de orificios que existen donde no deberían de existir, etcétera, etcétera, ¿no? Y también por una velocidad a veces incrementada, de circulatoria incrementada, por sobrecargas de volumen, etcétera, etcétera. Así tenemos soplos sistólicos, soplos diastólicos, soplos continuos. Y entonces, ¿cómo es que yo voy a reconocer un soplo sistólico, un soplo diastólico? Hay un truquito que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Cuando están examinando al paciente, agárrenle siempre la mano. Pongan el estetoscopio en el pecho y con la otra mano le van palpando el brazo y van a percibir que el primer ruido cardíaco coincide con el pulso. Si yo veo que coincide el pulso con un ruido cardíaco, ese definitivamente es el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco no está acompañado de ningún pulso. Y entonces me voy a dar cuenta que entre el primer ruido y el segundo ruido está la fase sistólica. Entre el segundo ruido y el siguiente primer ruido está la fase diastólica. Entonces ese es un truquito como para que me pueda ayudar y darme cuenta si lo que estoy haciendo es en sístole o es en diástole, porque a veces no es tan fácil. No es fácil cuando uno lo ve en los gráficos, pero cuando estás escuchando al paciente a veces no te das cuenta si es el primero o el segundo. Y el truquito de la palpación del brazo te va a ayudar mucho para que puedas precisar si es el primero o segundo ruido cardíaco. Entonces, dentro de los soplos sistólicos tenemos soplos de eyección, tenemos soplos de regurgitación, de igual manera en los soplos diastólicos, soplos de llenado o de regurgitación. En estos casos de soplos sistólicos o soplos diastólicos se escuchan claramente el primero y el segundo ruido. En el caso de los soplos continuos, generalmente es en toda la fase, tanto en sístole como en diástole, y sobrepasa la presencia del ruido cardíaco, que es diferente de decir soplo sistólico y diastólico a la vez. Un soplo continuo generalmente sobrepasa el ruido cardíaco y se escucha durante dos fases, como lo define su nombre, ¿no?
Ok, otra vez el ciclo cardíaco. Vamos a hacer un recuerdo. En el electrocardiograma, onda P, contracción auricular, QRS, contracción ventricular, onda T, relajación ventricular y así sucesivamente. En esta imagen vamos a poder apreciar lo siguiente. En azul, las presiones a nivel de la aorta. En amarillo, las presiones a nivel de los ventrículos, particularmente en este caso del ventrículo izquierdo, digamos. En rojo, la presión a nivel de la aurícula. Y veamos entonces y entendamos un poquito lo siguiente. ¿Dónde creen que estarán los ruidos cardíacos en relación a este gráfico? Esta es una imagen que superpone en modo M de ecocardiograma. Y aquí, en esta parte, vamos a ver una imagen de ecocardiograma con 4 cámaras, la fase diastólica, donde se ve que pasa de la aurícula hacia el ventrículo, y la fase sistólica que sale del ventrículo hacia la aorta. Vamos a ver ahora, eso es algo también de ecocardiografía, que no viene al caso, pero bueno. Vamos a ver ahora dónde es que ocurren los ruidos cardíacos. Otra vez el gráfico. Ocurre la contracción auricular. ¿Esta es fase sistólica o fase diastólica? Es fase diastólica final. Se contrae la aurícula, están abiertas todavía las válvulas mitral y tricuspidia, se termina de contraer la aurícula, termina de vaciar su contenido y luego se cierran las válvulas, ¿no? Termina de vaciar su contenido la aurícula hacia el ventrículo, empieza a ver la contracción isovolumétrica aquí, el ventrículo se contrae, se cierran las válvulas mitral y tricuspidia y es ahí donde vamos a tener la presencia del primer ruido cardíaco. ¿Ok? Se cierran las válvulas, empiezan a crecer la presión a nivel de los ventrículos, vencen la presión a nivel de la aorta, en este caso, vence la presión a nivel de la aorta y empieza a ocurrir la fase de eyección. Terminada la fase de eyección, se cierran las válvulas pulmonares y aórticas y entonces tenemos el segundo ruido cardíaco. Miren dónde está el primer ruido cardíaco y dónde está el segundo ruido cardíaco. Tenemos un paciente con problemas en la distensibilidad del ventrículo izquierdo y la aurícula tiene que contraerse de manera más enérgica, produce el cuarto ruido cardíaco. Y si tenemos problemas en la distensibilidad del ventrículo y ocurre un tercer ruido cardíaco, lo vamos a tener ubicado acá. Entonces tendríamos primero, segundo, tercer ruido cardíaco, cuarto ruido cardíaco. Nuevamente, primero, segundo, tercer ruido cardíaco, cuarto ruido cardíaco. ¿Ok? Veamos este cuadrito. Imaginémonos una estenosis aórtica. ¿Qué es lo que ocurre en la estenosis aórtica? En la estenosis aórtica, la válvula aórtica está cerrada. La válvula aórtica no permite que haya una eyección adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar con el ventrículo izquierdo? Si tengo la válvula que no me permite vaciar el contenido del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que ocurrirá en el ventrículo izquierdo? Va a empezar a hipertrofiarse. ¿Por qué? Porque no puede vencer fácilmente a la válvula aórtica y no puede inyectar su volumen. Entonces va a empezar a haber una hipertrofia, que es diferente de crecimiento. Va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si yo tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, el impulso ventricular izquierdo, ¿dónde lo palparé? ¿Lo palparé desplazado? ¿Lo palparé en posición habitual? Lo palparé usualmente en posición habitual, porque la hipertrofia al inicio suele ser concéntrica. ¿De acuerdo? Si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumenta la presión a nivel del ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Empieza a crecer, empieza a aumentar su presión y luego de manera retrógrada incrementa la presión en las venas pulmonares y así sucesivamente empieza a realizarse el circuito por el cual empieza la afectación también en cámaras derechas. Eso es lo que ocurre en mucho de enfermedad, pero al inicio en una estenosis aórtica, recuerden, ¿quién pretende inyectar la sangre durante una estenosis aórtica? Es el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el problema? Que no permite inyectar. ¿Qué tiempo es ese? Es la sístole. Entonces, el soplo que yo voy a escuchar es a nivel de la sístole. ¿De acuerdo? Voy a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, voy a encontrar crecimiento auricular izquierdo y eso probablemente gradualmente en el paciente, ¿qué clínica nos va a dar? Principalmente disnea.
dolor torácico, probablemente por la hipertrofia, y en los casos extremos, síncope, ¿de acuerdo? Entonces, en la estenosis aórtica, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos un problema en la inyección, había un problema en la eyección, y el soplo que vamos a encontrar es un soplo sistólico, característico, rudo, áspero, durante toda la sístole, que tiene característicamente esta forma romboidea, porque el ventrículo izquierdo está intentando inyectar ese flujo de sangre que no le permite una aorta estenosada, y entonces cuando empieza a relajarse empieza también a disminuir el tono del soplo. ¿Qué pasará entonces ahora en la insuficiencia aórtica? Lo que ocurre en una insuficiencia aórtica es que esa válvula no cierra adecuadamente. Al no cerrar adecuadamente, el flujo de la sangre que pasa hacia la aorta regresa hacia el ventrículo izquierdo. ¿Dónde estaría el problema? A nivel de la válvula aórtica, el flujo regresa hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a provocar ese flujo que regresa hacia el ventrículo izquierdo? ¿Hipertrofia o dilatación? Dilatación, definitivamente, porque le está regresando un volumen. ¿No entiende bien? Perdón. Bueno, voy a seguir y después hacemos las preguntas en todo caso. Entonces, el flujo, sí. A ver, bueno, voy a avanzar y luego hacemos las preguntas que deseen, o prefieren preguntar ahora. Okay. Seguimos en todo caso, ¿ya? Pero luego... ¿Sí? Doctora, ¿puede explicar un poquito más lento? Ok, ¿dónde se quedaron? Empezamos nuevamente con insuficiencia aórtica. Traten de seguir, lamentablemente es bien difícil no interactuar de manera específica, porque a veces hasta los gestos nos ayudan, pero bueno. En el caso de la insuficiencia aórtica, recuerden que el problema está en la válvula aórtica. ¿Qué es lo que provoca? Que no cierra adecuadamente, ¿cierto? Entonces, al no cerrar adecuadamente, el flujo de la sangre que ya salió hacia la aorta regresa. Al regresar, le cae más volumen al ventrículo izquierdo, y lo que provoca eso es una dilatación, un crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Durante qué tiempo ocurre ese retorno de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo? ¿Durante la sístole o durante la diástole? Durante la diástole. Porque recuerden ustedes, el ventrículo izquierdo eyectó su volumen hacia la aorta, debería de cerrarse la válvula aórtica, esa válvula es insuficiente, ya estaríamos en fase diastólica y ese flujo regresa hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a provocar eso? Una dilatación o crecimiento del ventrículo izquierdo. Yo se lo pinto de rojito aquí. Entonces, imagínense ese ventrículo izquierdo dilatado, crecido. En este caso, voy a encontrar el impulso ventricular izquierdo desplazado, fuera de la línea medioclavicular probablemente, y en los casos extremos inclusive por debajo del quinto espacio de la línea medioclavicular. Al tener un ventrículo izquierdo dilatado, la aurícula va a tener problemas. Entonces la aurícula izquierda también empezará a tener problemas de crecimiento. Eso provocará congestión pulmonar y así sucesivamente, finalmente terminará afectando las cámaras derechas, ¿de acuerdo? Entonces, en una insuficiencia aórtica, ¿habrá un soplo? Definitivamente sí, porque va a haber una turbulencia al regresar la sangre de la aorta hacia el ventrículo. ¿En qué tiempo será? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Y la característica de ese soplo lo vamos a ver ahora. Dijimos, ¿es en sístole o es en diástole? La sístole es del primero al segundo ruido. ¿Ven la flechita? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. La sístole en este gráfico es del primer ruido al segundo ruido. Después del segundo ruido viene la fase diastólica. Entonces, el soplo de insuficiencia aórtica lo tendremos
en la fase diastólica. Será un soplo de características regurgitantes y tiene esa morfología usualmente porque como la válvula es insuficiente, el chorro pretende regresar lo más que puede al principio y poco a poco va disminuyendo la velocidad del chorro. Entonces, estenosis aórtica es un soplo sistólico, eyectivo, áspero, rudo en fase sistólica. Insuficiencia aórtica es un soplo más bien de características regurgitativas en fase diastólica. Y si tuviera un paciente que tiene estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, como son la mayoría de casos, voy a tener asociado probablemente un soplo sistólico más un soplo diastólico. ¿De acuerdo? Esto no es un soplo continuo, esto es un soplo sistólico aórtico y es un soplo diastólico aórtico, si es que se tratase de una doble lesión aórtica. En el caso de la estenosis mitral, ¿me están siguiendo o quisieran que regresen a algo antes de avanzar? Doctora, una consulta. Sí. En el caso de una insuficiencia aórtica, si se habla del tono, ¿qué tipo de tono sería? ¿Es un tono suave o un tono áspero? Es un tono suave. Generalmente los tonos ásperos es cuando ocurre de una cámara de mayor presión a una de menor presión, ¿no? Y Entonces, la clínica, si quiere, y la clínica y en el caso de la clínica de la insuficiencia aórtica, el paciente de igual modo llega con disnea, dolor torácico o ¿a qué se le agrega? generalmente es disnea, ¿no? Por eso acá vamos a regresar un ratito al cuadro anterior para que me sigan. Y es casi lo mismo en realidad. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ocurre la disnea? La disnea ocurre porque la aorta regresa su contenido de sangre al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo se dilata, la aurícula izquierda crece, las venas pulmonares no pueden vaciar su contenido fácilmente hacia la aurícula izquierda, porque obviamente tiene mayor presión, mayor volumen. Empiezan a congestionarse las venas pulmonares, empieza a haber disnea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde el paciente tiene congestión pulmonar, empieza a haber disnea. Al haber disnea, empieza a haber incremento de la presión a nivel de los capilares pulmonares, la aurícula derecha y el ventrículo derecho empiezan a sufrir y entonces empieza todo el circuito. Entonces recuerden que la clínica en problemas aórticos, tanto de insuficiencia como de estenosis, inicialmente es disnea. En el caso de la estenosis aórtica hay dolor torácico. ¿Por qué? Por la hipertrofia generalmente. Y en casos muy avanzados, en ambos casos de la enfermedad, no solamente hay disnea, sino termina habiendo también edemas por compromiso de las cámaras derechas subsecuentemente. ¿Ok? Listo. Vamos a irnos ahora a ver lo que ocurre en los problemas mitrales. En el caso de la estenosis mitral, y una cosa antes de que me olvide, antes de la estenosis, de hablar de la patología mitral. ¿Cuál sería la diferencia entonces que podrías encontrar entre la estenosis y la insuficiencia aórtica? A ver, lo primero, si hay estenosis, lo que les dije en principio que ocurre es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, no hay desplazamiento. Probablemente no voy a encontrar un impulso ventricular izquierdo importante ni desplazado, porque la hipertrofia suele ser inicialmente concéntrica. Y la clínica va a ser la misma, va a producir disnea de manera retrógrada, va a terminar en edemas también. En el caso de la insuficiencia, hay hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia pura. ¿Hay hipertrofia ventricular izquierda? No. Hay dilatación. Al haber dilatación, me desplaza el impulso ventricular izquierdo y en la placa radiográfica voy a encontrar cardiomegalia, probablemente con predominancia de ventrículo izquierdo. Eso es lo que quería diferenciar. Pero al final la clínica es prácticamente la misma, excepto que por la hipertrofia y por la hipertrofia marcada en estenosis vamos a tener además dolor y problemas presincopales o sincopales probablemente. En caso de la estenosis mitral, otra vez ubiquémonos en el ciclo cardíaco, ubiquémonos a nivel de la válvula mitral. La válvula mitral se estenosa, significa que no puede abrirse adecuadamente. ¿Dónde está el problema? El problema está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, porque es ahí donde está la válvula mitral. ¿Qué es lo que ocurre? Esa válvula está estenosada,
la aurícula izquierda no puede vaciar su contenido fácilmente al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo primero que se altera en el corazón? La aurícula izquierda, porque la pobre se queda con el contenido que no puede terminar de vaciar hacia el ventrículo izquierdo. Crece la aurícula izquierda. ¿Qué pasaría con el ventrículo izquierdo? ¿Se hipertrofia? ¿Se dilata? No. El ventrículo izquierdo está tranquilito esperando que le caiga el flujo que no le llega de la aurícula izquierda. Entonces, la que va a crecer en la estenosis mitral es la aurícula izquierda. Y eso obviamente va a provocar también de manera retrógrada mayor incremento del volumen a nivel de las venas pulmonares, y ahí de manera retrógrada también finalmente el paciente va a terminar haciendo congestión pulmonar, provocando disnea, y si el caso avanza para más, probablemente va a haber también de manera ya subsecuente compromiso de las cámaras derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, y eso va a provocar congestión venosa y finalmente va a terminar en edemas también, ¿no? Entonces, en la estenosis mitral, ¿cómo será el soplo? ¿Será sistólico o será diastólico? Diastólico. Diastólico. Definitivamente diastólico, porque el problema está en el vaciado de la aurícula hacia la izquierda. ¿Y cómo van a ser las características de este soplo? Será un soplo rudo, áspero, de características ásperas, y si estamos en ritmo sinusal va a tener esta morfología, inicialmente fuerte, decrece discretamente, y cuando la aurícula izquierda se contrae va a haber un ligero incremento del soplo. Solo si el paciente estuviese en ritmo sinusal. Estos pacientes generalmente, como lo primero que crece es la aurícula izquierda, con mucha frecuencia evolucionan a fibrilación auricular. Si el paciente está en fibrilación auricular, ya no va a tener esta morfología del soplo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, estenosis mitral, soplo rudo, áspero, en fase diastólica. En el caso de la insuficiencia mitral, ¿cuál es el problema? Otra vez, ¿no? La válvula mitral es insuficiente y lo que va a ocurrir ahí es que va a haber un retorno de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. La aurícula va a empezar a incrementar su volumen nuevamente, porque el ventrículo le devuelve un flujo que no debería hacerlo. La aurícula se empieza a llenar de mayor volumen, ¿y qué creen que hace la aurícula izquierda? En el momento que puede, le devuelve el mismo flujo hacia el ventrículo izquierdo. No sé si se ve. Entonces, la aurícula izquierda le vacía el contenido, el ventrículo izquierdo le devuelve a través de una válvula insuficiente, la aurícula izquierda crece porque le llega más volumen, y a su vez la bandida le devuelve todo ese volumen al ventrículo izquierdo. Entonces hay un juego de volúmenes, digamos así, y eso provoca que crezca la aurícula izquierda y también provoca que crezca el ventrículo izquierdo. Que esa sería la diferencia entre la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. En la estenosis mitral crece solamente la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral crece también el ventrículo izquierdo. Y si son estenosis e insuficiencia mitral, obviamente vamos a tener crecidos tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo. Y eso otra vez congestión pulmonar, otra vez disnea, y sucesivamente todo el circuito que ya hemos comentado ya en varios casos que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, ¿dónde estará el soplo de la insuficiencia mitral? El de la sístole. Bien, entonces tenemos un flujo, como está caracterizado aquí, a nivel sistólico. Soplo de insuficiencia mitral es en sístole, es de tono suave, es de características regurgitativas, es casi como una aspiración, así como, si me escuchan, que es un tono suave, ¿no? Que no es rudo, áspero, porque es un flujo que regresa a una cámara de menor presión que la anterior. Listo, aparentemente más contentos. Espero que esté un poquito más claro, pero todavía no hemos terminado, estoy a punto de terminar. Y luego, obviamente hasta aquí es pura clínica. Lo único que he hecho es conversar con el paciente, lo único que he hecho es palparlo, examinarlo, auscultarlo, y hasta aquí yo ya debo de tener una presunción diagnóstica. Ya puedo sospechar hacia qué patología se está
está presentando el paciente, ¿no? Hasta aquí yo ya debo definitivamente tener una presunción diagnóstica, es coronario, es valvular, es congénito, dependiendo de lo que me haya encontrado en el paciente. Luego de eso recién vienen los exámenes auxiliares, ¿no? De hecho, todos nos sirven muchísimo. El electrocardiograma, que es tan antiguo, sigue siendo muy vigente a la fecha, se sigue utilizando y tiene muchísima utilidad y mucho valor en realidad. La placa radiográfica de igual manera, el ecocardiograma también, no es que uno supla al otro, todos en contexto suman mucho, todos nos sirven hasta ahora. Recordar y simplemente del electrocardiograma, no es clase de electrocardiograma ahora, simplemente recordar que la onda P corresponde a la contracción auricular otra vez, QRS, contracción ventricular, relajación ventricular. ¿Dónde está la sístole? Mejor, onda P, ¿es sístole o diástole? Diástole, chicos, diástole, onda P es diástole. Después del QRS viene la fase sistólica, ¿ok? La placa radiográfica igual, miren, nos da muchísimos datos, nos permite evaluar desde pulmones, congestión pulmonar, intología, así como el crecimiento de cámaras cardíacas u otras patologías que puedan estar asociadas. La placa radiográfica sigue siendo un pilar fundamental en el diagnóstico, en la evaluación de los pacientes con cardiopatías. Y ni qué decir ya la ecocardiografía, ¿no? Acá les he traído dos imágenes que solamente hablan por sí solas. Esto es una imagen de 4 cámaras, ventrículos arriba, aurículas abajo. La morfología del corazón normal es más o menos como vemos aquí, ventrículos invertidos aquí, el ventrículo izquierdo imagen de un cono invertido, el ventrículo derecho como una C al ventrículo izquierdo, las aurículas casi del mismo tamaño, septos íntegros, es una imagen normal, ¿no? Si vemos esta imagen, de solo mirarla, ya nos llama muchísimo la atención. Ya no tiene esa forma de cono invertido, en ventrículo izquierdo, es un ventrículo izquierdo bien dilatado, ya prácticamente con una forma muy redondeada. Inclusive si aprecian, ojalá puedan verlo bien, hay un humo, hay un humito dentro del ventrículo izquierdo que sugiere que ya estamos frente a un paciente que probablemente está con mucho riesgo de trombosis. Tenemos una aurícula izquierda bastante crecida, esto se llama contraste espontáneo en ecocardiografía, una aurícula izquierda bien crecida, un ventrículo derecho que no quiere dejarse atrás, ligeramente dilatadito, una aurícula izquierda, pero miren este septum interventricular. El septum interventricular normal, interauricular, perdón, es como esta imagen. Aquí este abombamiento nos dice que esta aurícula izquierda tiene un gran aumento de presión, ¿no? Entonces miren cómo solamente con imágenes 2D podemos lograr imágenes, diagnósticos bastante importantes. El ecocardiograma, al igual que la mayoría de los exámenes, es operador dependiente, hay que ir con una presunción diagnóstica, como les decía, algunas imágenes más. En este caso es una imagen de eje largo, ya no es de 4 cámaras, un ventrículo derecho bien dilatado, un ventrículo izquierdo casi aplastado por el ventrículo derecho, una aurícula izquierda crecida, válvula aórtica. Entonces, estos exámenes diagnósticos son de suma importancia, sin embargo, tanto la clínica y el examen físico son predominantes sobre los exámenes auxiliares. La clínica manda, como decimos. Aquí tenemos una imagen, este es digamos 5 cámaras, ventrículos arriba, aurículas abajo. Aquí tenemos la válvula aórtica, si ustedes la aprecian es una válvula calcificada, dura, gruesa probablemente, que no tiene ya flexibilidad y que el momento en que sale el chorro del ventrículo hacia la aurícula produce una gran turbulencia. Esa imagen que ven de mosaico de colores es una turbulencia que ocurre durante la sístole, y eso se escucha como el soplo sistólico de una estenosis aórtica. No sé si ven también, hay un humito chiquitito que regresa hacia el ventrículo, un chorrito chiquitito de una insuficiencia aórtica que probablemente con el estetoscopio no se logre auscultar. Entonces, imagen muy clara de una estenosis aórtica. Esta imagen de 4 cámaras abajo, con un ventrículo izquierdo dilatado, con una aurícula izquierda bien dilatada, lo que estamos viendo aquí más bien es un mosaico de colores que va del ventrículo hacia la aurícula izquierda, que prácticamente choca inclusive con las venas pulmonares. Este paciente debe estar bastante congestionado, y ese mosaico de colores que regresa es muy típico, es característico de una gran insuficiencia mitral. Este era un soplo
sistólico, este es un soplo, también sistólico, pero de insuficiencia. Este de estenosis, rudo, áspero, de insuficiencia, más bien de un tono regurgitativo y probablemente suave. ¿No? Y es del Doppler en el ecocardiograma que nos ayuda a precisar velocidades, etcétera, etcétera. Y acá solamente para terminar lo que estábamos viendo, en el caso de la válvula aórtica, aquí más bien se ve una gran insuficiencia aórtica. Regresa el flujo de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y es una gran insuficiencia aórtica. Este será un soplo diastólico aórtico. Un soplo diastólico aórtico de características de más o menos de tono bastante suave. Aquí, esta es una comunicación interauricular. Va el flujo de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha por una comunicación que no debería de existir. Suele ser un soplo suave también a nivel del foco pulmonar. Aquí no sé si logren apreciarlo, pero ojalá pudieran. Esta es una imagen media chuequita de 4 cámaras donde se ve por debajo de la válvula aórtica y aquí hay una turbulencia que va del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Esto es una comunicación interventricular y el soplo en estas características suele ser en el mesocardio con una irradiación hacia el ventrículo derecho con una irradiación característica en barra. Soplo sistólico en mesocardio con irradiación en barra. Este es un soplo sistólico de tono suave a nivel del foco pulmonar. Y esta imagen de acá abajo, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar con sus 2 ramitas, y aquí hay un chorrito que no deja de pasar. Si lo observan, de manera constante, tanto en sístole como en diástole. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay válvulas. Y lo que está ocurriendo es que está habiendo un flujo de la sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar. Esta es la imagen característica típica de un ductus arterioso persistente. Y se los pongo ¿por qué? Porque esta es la imagen característica de un soplo continuo. Tanto en sístole como en diástole ocurre de manera continua. Y bueno, ya solamente como apoyo, esto es parte de las imágenes que actualmente realizamos en ecocardiografía, son imágenes 3D, que son la verdad espectaculares y nos permiten ver imágenes tan precisas como las que estamos viendo acá en imágenes tridimensionales. Y obviamente los softwares son cada vez más precisos y terminando de evaluar, por ejemplo, podemos entregar sobre todo al cirujano cardiovascular imágenes como esta, donde le podemos decir que la válvula que tiene que corregir es la mitral, por decirlo, que tiene un diámetro sí, un diámetro así, de tal manera que se le puede dar datos muy, muy precisos a los cirujanos para, obviamente, proceder a cirugía si el caso lo requiere. Y la tomografía, que no deja de tener su lugar, al contrario, últimamente está tomando más auge el uso de la tomografía en general. No tengo una imagen en movimiento, pero nos aporta muchísimos datos, ¿no? Inclusive desde las arterias coronarias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos mucha herramienta diagnóstica, sin embargo, chicos, la clínica es la que manda. Teniendo aún tanta cantidad de herramientas diagnósticas aparentemente tan precisas, la clínica sigue siendo la que manda. ¿Ok? Yo creo que con eso más o menos les he hecho una especie de un recuerdo de que les sirva ahora para poder abordar a los pacientes en la evaluación de los pacientes con cardiopatía. ¿Preguntas, por favor? Sí. Preguntaron, me parece. ¿Quién dice? Doctora, Sí. los soplos cardíacos continuos, ¿en qué casos se ven? Ah, buena pregunta. El primero que te he mostrado, ¿qué era? El primero, sistólicos. No, el soplo continuo, generalmente el más característico, el más frecuente es un ductus arterioso persistente. Ductus arterioso persistente. Y también se puede presentar
hay comunicaciones que no necesariamente son ductus, se llaman las ventanas aortopulmonares, una especie de conexiones que ocurren entre la aorta y la pulmonar. Para pasarles las diapos. Me pidieron que lo grabe, probablemente ya está grabado. Características de la insuficiencia aórtica, no vi la última pregunta, ¿me repites, por favor? Ups. Hola. Ok, chicos. ¿Me escuchan todavía? Sí, sí se le escucha, doctora. Ya. Me decía, ¿cuándo son dos patologías? Digo dos patologías cuando una sola válvula puede tener estenosis e insuficiencia. A eso me refiero cuando hablo de dos patologías, dos problemas, ¿no? Entonces, y la mayoría de los casos son así, o sea, no siempre encuentras estenosis pura o insuficiencia pura, generalmente ocurren estenosis más insuficiencia, a eso me refería. Ok, chicos, entonces creo que ya más o menos podemos dar terminar la clase. De verdad espero que les haya sido útil. A ver, si me preguntan mi experiencia ahora, sí, es lindo contactarnos así, pero creo que extraño la clase presencial. Tendremos que acoplarnos a este sistema, que está bien también, ¿no? Debe ser un poco el tema de acostumbrarse a esto. Entonces, muchas gracias, de verdad, gracias por el tiempo dado, así que yo creo que ya podemos ir cerrando la clase si es que no hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias, doctora Roldán. Muchísimas gracias. Realmente bastante didáctica su clase. Les agradezco. Gracias, doctor. Muy amable. Okay. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchachos, Jaime, ¿me escuchas? Sí, doctor, dime. ¿Qué tal? Dime, yo tengo 118 alumnos y acá he visto que han entrado hasta 122. Sí, yo también me he percatado de lo mismo, doctor. Yo me imagino que como el link está dentro de la página, bueno, del grupo de la promoción, y hay alumnos que no están llevando el curso, pero igual están matriculados en patología. Me imagino que habrán entrado. Ya está bien, no hay problema. Más bien, Mateo Rodríguez Basalo. Mateo Rodríguez. Acá, doctor, presente. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal? Camila Cabello, Vela. Sí. Camila. Sí, doctor. ¿Qué tal? Un favor, muchachos, el chat de la plataforma en clase solamente para enviar mensajes en relación a la clase. Sí, doctor, disculpe. ¿Ya? Porque he visto un chat que dice, bueno, mejor no lo voy a leer, ustedes ya saben ya de qué se trata. Pero por favor, el chat solamente para las cosas relacionadas con la clase. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, doctor. Ok, no hay problema. Ya nos vemos mañana a las 11:15, a las 11. Les agradezco, de verdad. Si hay alguna pregunta, si quieren preguntar algo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mateo, ¿no? No, Carlos. Carlos Arias. Sí. Ya, doctor, con mi micro no le pude preguntar a la doctora, no sé si usted podría resolverlo. Justo estaba hablando sobre, claro, tenía una pregunta sobre la clase, pero mi micrófono no funcionaba. Entonces no sé si podría hacérselo usted. ¿Sobre? Es sobre los soplos. ¿Ya? O sea, hay un fenómeno que, bueno, eso lo vimos en semiología, que es el fenómeno de Galabardín, pero la verdad es que no entiendo muy bien cómo se produce y quería saber si la doctora podría explicarlo, pero como creo que ya no está. Mira, yo por nombre propio no lo conozco, Ya, es un soplo que aparece cuando auscultas a nivel de la aorta.
que aparece en la estenosis aórtica, pero se confunde a veces con una insuficiencia mitral porque también se escucha digamos, en foco mitral. A ver, como te explicó la doctora, ¿no? Cuando tienes una estenosis aórtica, lo que vas a tener es un soplo en sístole, eyectivo, romboidal, increciendo, decreciendo. En una estenosis aórtica hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces va a haber una diferencia de presiones amplias, ¿no? Esto va a producir, ¿no? Un incremento de la presión en forma retrógrada, desde el ventrículo hacia la aurícula, ¿ya? Y cuando hay esto, esa aurícula o la válvula la válvula mitral se puede dilatar y puede también haber después un soplo de insuficiencia, que es sistólico, que es diastólico, ¿ya? Entonces, de repente ahí no podría ser eso, pero como te digo, por nombre propio no lo conozco. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero no en relación a la clase, sino en relación a lo que estamos haciendo ahorita. Doctor, creo que la clase se sigue grabando, entonces creo que habría que apagar la grabación para que se suba, Creo que sí, porque pero si se me está sale que se grabando sigue grabando. todavía, vamos a detener la grabación.